Comenzamos esta tarde en directo, como siempre, las 5 menos 25, y vamos a hablar en primer término de un tema, un nuevo caso, un nuevo tema de acoso escolar. Villamuriel de Cerrato investiga ese posible caso de acoso escolar. Se agredía ayer a un alumno en el transporte escolar. De ello nos hablará nuestra compañera desde este municipio de Palencia, desde la provincia de Palencia, Villamuriel de Cerrato. Al mismo tiempo, seguimos de forma directa lo que está ocurriendo en el juicio oral que se está celebrando desde la pasada semana desde la sala de lo penal de la Audiencia Provincial de León, donde está nuestro compañero Ricardo Magaz, nuestro colaborador. Ricardo, muy buenas tardes. Hola Cristina, muy buenas tardes. ¿Cuál ha sido el titular de la sesión de hoy? Bueno, pues hoy han declarado más de media docena de personas y yo fundamentalmente valoraría la declaración que ha hecho la pareja sentimental de la fallecida, de Isabel Carrasco, también del primer abogado de madre e hija y finalmente del vigilante de la hora que vio a Raquel Gago en compás de espera al lado de donde se cometió el crimen. Bueno, pues estaremos con Ricardo Magaz en unos instantes. Seguiremos muy de cerca lo que ocurría hoy en la sesión de hoy desde la Audiencia Provincial, en ese juicio que se celebra contra las tres encausadas, Montserrat, su hija Triana y la policía local, Raquel Gago. Pero nos vamos también con Patricia, nuestra compañera Patricia Andújar. Ella nos va a hablar de acoso escolar desde el ámbito de las redes sociales. Patricia. Buenas tardes, Cristina. Así es, hasta Burgos nos hemos desplazado hoy porque, aprovechando que hoy vais a hablar en el programa sobre el acoso escolar, nosotros vamos a partir de esa premisa para hablar también del acoso en Internet y sobre todo de cómo prevenirlo y proteger al menor. Esta tarde vamos a asistir a unos talleres para padres en los que abordaremos esta problemática y tocaremos algunos términos como el sexting o el grooming. Lo desarrollamos en unos minutos. Compañera, desde Burgos, interesante el tema que vamos a abordar dentro del acoso escolar. Y cambiando de tercio, Beatriz Casado se va a encargar de darnos directrices de cómo evitar una conducción ante adversidades climatológicas. Bueno, pues sí, Cristina, aquí estoy dentro del coche y es que esta tarde vamos a aprender a conducir con condiciones climatológicas adversas y también vamos a aprender a conocer la importancia que tiene colocarnos bien el cinturón de seguridad. Pero todo esto, Cristina, en unos minutos. Gracias, Beatriz Casado, contigo en unos minutos, y con ustedes de inmediato les adelantamos más temas en esta tarde. Sumario. Ante los últimos casos de acoso escolar y ciberacoso, ¿quieren saber si sus hijos lo sufren? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo comportarse? Las convulsiones en la infancia constituyen un motivo frecuente de consulta y muchas veces en la urgencia pediátrica por causar gran alarma en la familia. Hoy hablamos de ello. Y estamos en la mejor época del año para conocer México. Hoy nos adentraremos en sus playas paradisíacas, nadaremos con delfines y visitaremos uno de los pocos poblados auténticamente maya que quedan. Bueno, vamos a presentar a nuestros contertulios de esta tarde. Nuestra psicóloga Nieves, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Arantxa Jaén, nuestra letrada. Hola, junto a buenas Nieves tardes. Andrés, buenas tardes. Nuestro historiador Carlos García. Y estrena año, bienvenido, querido Muchas compañero. gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, feliz año a Santiago González, periodista, compañero. Vamos a irnos de nuevo hasta León en directo, donde permanece nuestro colaborador, profesor de criminología, y que nos ahonde en lo que ha dado de sí esta jornada en ese juicio oral contra esas tres personas, tres mujeres encausadas por el asesinato de Isabel Carrasco. Ricardo Magaz, ¿qué destacarías de las varias declaraciones de hoy?
Pues mira, Cristina, como ya avanzábamos al comienzo, verdaderamente las dos declaraciones más importantes, bajo mi punto de vista, fueron el de la pareja sentimental de Isabel Carrasco, que nos dijo que, bueno, la madre y la hija en un momento determinado le habían pedido a él que hiciera gestiones ante Isabel para que la ayudaran a conseguir la plaza de funcionaria, de ingeniera titular en la Diputación, y que incluso le habían llegado a pedir el examen, ¿verdad? Porque no había estudiado Triana y quería aprobar ese examen. Y también la pareja sentimental negó que Isabel Carrasco le hubiera propuesto a Triana mantener ningún tipo de relación sexual y calificó ese asunto pues como una patraña, ¿no? Ha habido más declaraciones a destacar, Ricardo, como la gente pues sí, de la hora. Efectivamente, Cristina. También quiero destacar, en efecto, sí, el vigilante o el controlador de la hora que ratificó la declaración que había hecho ante la policía y también ante el juzgado, y dijo que ese día efectivamente se había encontrado a Raquel Gago en compás de espera en la calle Lucas de Tuy, que estaba allí al lado de su coche, que estaba aparcado, y que en la conversación que mantuvo con ella de apenas 10 minutos había llegado otra mujer, que luego resultó ser Triana, que le había dicho, tengo aquí la chuleta para que no se me olvide, que abre el coche textualmente y que aunque él no había visto de forma, digamos, clara y tajante cómo habían introducido el bolso, pero sí que había oído el ruido del coche cuando se abrió y esa misma puerta cuando accionaron el mando a distancia y se cerró, ¿verdad? Y que él había permanecido allí en el lugar, perdón, que él se había ido antes, no que había permanecido, sino que se había ido antes del lugar y que allí dejó a Raquel Gago en compás de espera. Compás de espera, pero también ha suscitado más de un comentario, Ricardo, las declaraciones del abogado de la defensa, que en primer término asistió tanto a madre como a hija, a Montserrat González como a Triana Martínez. Ese abogado defensor, el señor José Fernando Cornejo, que, como digo, bueno, ha suscitado algún murmullo, algún comentario. Pues sí, efectivamente, bastantes. Hay que decir que este abogado fue el primer abogado que asistió, puesto que es conocido del comisario de Astorga, del antiguo comisario de Astorga, y le pidió que asistiera en primer lugar en las declaraciones que hicieron la madre y la hija en la comisaría. Efectivamente, así lo hizo, y a preguntas del fiscal dijo que él había aconsejado tanto a la madre como a la hija que no declararan en la policía, sino que lo hicieran en el juzgado, pero que sin embargo ellas habían decidido de forma voluntaria hacerlo así, declarar en la comisaría. Y a preguntas del fiscal respondió que no había observado ningún tipo de irregularidad en el acto formal de la declaración, aunque luego, antes de concluir su declaración, dijo que quizá pudieran haber estado influidas en la declaración por la policía. Pero lo cierto es que declaró que en el acto formal en el que él había estado presente y de acuerdo a la ley no había habido ningún tipo de irregularidad. Pues haces muy bien, Ricardo, en matizar, porque quizás ayer algunos de los que estábamos en la tertulia pudimos pensar que se hizo sin presencia, sin asistencia de letrado, y por supuesto eso no ocurrió. La formalidad y la exigencia de que hubiera un abogado en esa declaración en comisaría, eso sí, y de forma voluntaria, como acabas de aclarar, por parte de las encausadas, se hizo con asistencia de letrado, de este mismo letrado defensor, claro, en primer término, ¿no? Un matiz, Cristina. Sí, no, aclarar que hay una confusión que suele ocurrir, una especie de leyenda urbana en el sentido de que un detenido no puede hablar con la policía o con los funcionarios de la comisaría si no es en presencia de su abogado. No, la verdad es que esto no es cierto. Los funcionarios, los policías pueden hablar en todo momento con los detenidos a la hora de interrogarles, a la hora de realizar pesquisas o de hablar con ellos sin necesidad de que haya un abogado delante. Lo que sí es necesario es que en el acto formal de la declaración, cuando se levanta el acta y cuando hay que firmar eso, como la ley obliga, naturalmente tiene que estar presente con toda la ley un abogado, ya sea particular o de oficio.
gustado ese final, con todas las de la ley, como hay que hacer las cosas. Gracias, compañero. Mañana estarás aquí en nuestro plató para hablarnos de forma mucho más profusa sobre el tema. De acuerdo, Cristina. Hasta mañana, pues. Hasta mañana, Ricardo Magaz. Eso era lo que daba, lo más importante que podemos extraer de lo que daba de sí la sesión de hoy en la Audiencia Provincial de León, en ese juicio por el asesinato de Isabel Carrasco. Directamente, recordamos, Arantxa, Carlos, estuviste también ayer, Nieves, parecía que no, en ese momento de la declaración, de ese momento, de ese acta, no hubieran estado asistidas por abogado defensor, y sí que lo estuvieron. Es que eso es prácticamente imposible, porque ni siquiera los policías se habrían prestado a consentir o incluso dar por formalmente tomadas declaración y firmadas. O sea, a mí me costaba creer. Lo que sí que había entendido es que el abogado les había recomendado pues que no declararan en comisaría, solo ante el juez instructor, y que ellas voluntariamente sí que lo hicieron. Pero como comentaba Ricardo, es muy habitual, y yo creo que en este tipo de procedimientos, en este tipo de asuntos un poco mediáticos, incluso podría ser difíciles, porque de este procedimiento desde el principio se ha dicho que si no llega a ser por el policía jubilado podría haber sido un crimen perfecto. Es relativamente habitual que los policías utilicen distintas tácticas para provocar confesiones. Esto del poli bueno, poli malo, que vemos en las películas, pero que bueno, o lo que se llama para conseguir confesiones. O lo que se llama comúnmente apretar las tuercas. Claro. Entonces, lo que sí que tengo conocimiento es que las juntaron a propósito para ver si eso lo hicieron también con los padres de Asunta, de esta niña que fue asesinada en Galicia, sin que ellos supieran que les estaban grabando, obviamente con autorización para grabar del juez. Es decir, se pueden utilizar todos los medios legales, evidentemente, para tener noticia de qué es lo que ha sucedido. Y tengo entendido que los policías con esa intención lo hicieron, juntarlas a las dos para ver si entre ellas hablaban y acababan revelando de careo donde, claro, que acabaran revelando algún detalle, sobre todo de dónde estaba el arma, que en ese momento y eso sí se puede hacer sin presencia de un abogado. Lo que no se puede hacer es el acto formal de declaración. Claro, porque luego ya una vez que se entrevistan... Eso es la duda que me surge a mí. Entonces, cuando los policías las escuchan a ellas hablar espontáneamente y voluntariamente, ¿tiene validez en el juicio? Claro que tiene validez, porque los policías van a revelar lo que ellos escucharon, que no tienen ningún deber de guardar secreto ni nada. Ellos tienen que esclarecer lo que ha sucedido. Ojo, ellas han podido decir lo que sea, luego se entrevistan con su abogado y en la declaración oficial, efectivamente, pueden decir yo no he dicho eso, y el abogado decirles no, eso niégalo, y lo que contará a efectos del juicio será su declaración firmada. Pero al final lo que se trata es de averiguar cómo se produjo el crimen y quién está implicado y quién no. Yo entendí perfectamente. Yo creo que no sé, ha habido una equivocación. Yo ayer a Santiago le entendí perfectamente lo que quería decir. Quiero decir, yo creo que en ningún momento se dedujo de que la declaración firmada, la declaración formal, estuviese sin asistencia del letrado. Lo que él dijo es que, claro, que esa compadreo entre los comisarios y Montserrat y Triana, donde entre dientes ella soltó cállate que es policía, ahí sí que no había una presencia de un abogado. Y entonces es cuando Santiago cuestionó. Hombre, indudablemente no sé si era el mejor... O sea, se cuestionó ese momento en el que madre e hija hablan entre dientes, y eso ahora lo utilizan en el juicio. Pero yo no entendí en ningún momento... dijo que él creía que había habido una irregularidad porque no estaba presente el abogado, pero según estamos viendo, lo que decía se le ofrecieron... que ¿qué hacían dos comisarios frente a dos detenidas sin su... Eso fue lo que dijo en ese momento. Justamente cuando estaba diciendo pero porque que entre dientes había estado hablando dónde está la pistola, no sé qué, no sé cuánto, y dijo entre dientes, tal. En ese momento en el que de alguna forma se estaba sacando información a dos detenidas, él decía que hacen dos comisarios en una habitación con dos detenidas sin su abogado. Es lo que dijo, pero nunca puso en cuestión de que la declaración jurada no estuviese asistida por su letrado. Yo lo entendía así. Pues yo al contrario, lo que he querido entender es que parece ser que achacan a los policías que en cierta medida no que las presionaran, sino que las animaran mediante cierto engaño a que declararan en la comisaría, porque eso les iba a conllevar ciertas beneficios, porque ellas dicen que les habían dicho que os vamos a ayudar. Y que si declaráis podemos llegar a un acuerdo. Bueno, perdona, y hasta tal punto que hoy ese primer abogado, el que le asistió en primer término, lo ha dejado caer, y dice que puede. Bueno, deja caer que él cree. Que él cree, claro, sí. Él puede creer muchas cosas, porque yo puedo creer en los Reyes Magos. Deja caer, Santiago. Yo creo que aquí cada declaración por cada parte es interesada, evidentemente. Y el primer abogado defensor, aunque ya no lo sea,
era amigo de la familia y supongo que seguirá siendo amigo de la familia. Entonces, esa es una apreciación personal que él puede creer que influyeran, pero puede que no. Que el jurado debería saber no valorar. Claro, como no es un jurado profesional. Ese es el tema. Claro, es decir, él lo deja caer, como que no quiere la cosa, pero cae en los oídos de un jurado. Un juez profesional sabe que no lo puede valorar, por mucho que lo haya escuchado. Claro, pero un jurado no moja, profesional. Es agua menuda que moja, y moja en el jurado. En todo caso, yo creo que la policía al final hace su trabajo. Tampoco vamos a ser, por lo menos yo, tan legalista que desde que una persona entra por la puerta de la comisaría hay que ponerle al lado un abogado defensor, porque entonces muchos de los detalles o de los casos no se solucionarían. Al final el objetivo, el cometido de la policía es esclarecer el asesinato y quién ha sido culpable, y lo primero encontrar el arma. Hay que conocer hechos y detalles. Pero ahí se cuestiona una cosa, y es que en la legislación española, que es tan garantista para el procesado, de alguna manera todos esos defectos que en un momento determinado podían incluso perjudicar un poco la instrucción. O sea, es lo que decía Santiago, que de alguna forma esas cosas que a veces llevaban incluso a perjudicar la investigación y a perjudicar el proceso. Fallo en la instrucción, te puedes cargar el procedimiento y al final el delincuente queda en libertad simplemente por un fallo. Pero Arantxa, por lo garantista que es En este caso yo creo que el hecho de tener jurado suprime un poco el efecto contrario de esas cosas, porque yo creo que las personas de la gente de la calle no aprecia como un inconveniente ese matiz tan legal. Claro. Bueno, hoy declaraban el trabajador de la hora, el primer abogado, como decíamos, el señor Cornejo, de Montserrat y Triana, que asistió en un primer momento, el expresidente de la Diputación de León, el señor Martínez, y una vecina de Isabel Carrasco. Cambiamos, seguiremos, por supuesto, cada día lo que suceda en esa audiencia provincial de León, y cambiamos, como les digo, de tema, abordamos uno no menos importante y que preocupa a ustedes, familias castellano-leonesas que nos están escuchando. Vamos a hablar del acoso escolar. Conocíamos ese suicidio del pequeño Diego, el niño que se suicidaba, que sus padres nos mostraban esa carta absolutamente tremenda del pequeño Diego, de 11 años, que se suicidaba en octubre. Bueno, a partir de esta y de otras cuestiones que no dejamos de escuchar y ver en los medios de comunicación y que de hecho ocurren en algunos centros escolares, abordamos dentro de la provincia de Palencia, y gracias a nuestra compañera Cristina Pastor, el hecho en Villamuriel de Cerrato. Cristina, buenas tardes, cuéntanos los hechos de ayer. Buenas tardes, Cristina. Pues tal y como estáis comentando, el acoso escolar también es actualidad en la provincia de Palencia, concretamente en Villamuriel de Cerrato, donde nos encontramos. En el centro que ven a mi espalda, el centro concertado Don Bosco, el centro de educación secundaria, se ha producido un conflicto. Tuvo lugar el pasado viernes, en torno a la 1:30 del mediodía, en el transporte escolar. Un grupo de alumnos, supuestamente, golpearon a un alumno de 16 años. El padre de la víctima presentó una denuncia, avalado por un informe médico en el que constata que le dieron un puñetazo en el pómulo. También el padre lo puso en conocimiento del centro educativo. El centro educativo, por su parte, dice que son conflictos que a veces son inevitables, pero que en lo que tienen que insistir los educadores es en desarrollar en el alumnado habilidades para resolver conflictos a través de conductas civilizadas, y eso es lo que van a hacer. También han hecho otra cosa, y es establecer una serie de medidas preventivas que pasan por evitar el contacto de los alumnos implicados en la pelea y la víctima, es decir, han puesto tierra de por medio, muy entre comillas, y lo hacen de manera temporal, es decir, no van a poder compartir el transporte escolar y tampoco los espacios del centro. El centro insiste en que a partir de ahora pues han abierto un expediente disciplinario para determinar responsabilidades que dicen están un poco diluidas, porque hay que saber qué responsabilidad tiene cada una de las partes y también hacer partícipes a los padres para mediar en todo este asunto. Como veis, pues un tema que está de plena actualidad y que, por desgracia, pues también aquí en la provincia de Palencia. El viernes pasado, al finalizar la mañana, en el transporte escolar ha habido un incidente que ha derivado en una pelea entre varios alumnos del centro, de la ESO, de secundaria concretamente,
Y bueno, pues esta mañana nos hemos desayunado con este incidente y estamos pues en pleno proceso investigador para intentar esclarecer cuáles han sido los hechos y delimitar las responsabilidades. Ha venido un padre esta mañana y nos han presentado el caso y bueno, pues que había interpuesto entre otras cosas una denuncia por agresiones y bueno, pues a raíz de ahí nosotros, digamos, no intervenimos en lo que es el proceso judicial, pero lógicamente a nivel educativo como colegio nos interesa esclarecerlo y ayudar a los chicos, en este caso, a adquirir las habilidades y las destrezas sociales suficientes como para que gestionen los conflictos de una manera más civilizada. Se inicia un proceso de investigación, entrevistando a todas las partes, a terceras personas que hayan podido actuar como testigos, bueno, recabando toda la información posible. Intentamos, como medida preventiva, evitar que haya espacios que compartan estos alumnos, los implicados, para evitar que se reproduzca nuevamente el conflicto y se pueda agravar. En estas circunstancias es muy complicado. Digamos que la responsabilidad no está al 100% en una de las partes, sino que está diluida entre varios. Es decir, al final ni todos somos inocentes ni todos somos culpables. Lo importante es que esas conductas existen, seamos radicales en su erradicación y que actuemos en consecuencia. Por eso decía que además de la investigación que está llevando a cabo la Comisión de Convivencia, lo importante es la tarea pedagógica que se está llevando a cabo con los alumnos y con las familias implicadas en tal cuestión. Pues acaban de escuchar al director del Centro Educativo Concertado Don Bosco. Estas son las medidas que se van a adoptar. Estaremos muy pendientes y de todo lo que vaya surgiendo os iremos informando. Cristina. Gracias, compañera. Desde Villamuriel de Cerrato escuchábamos, como bien dice nuestra compañera, al director del Centro Don Bosco de Villamuriel y también escuchábamos al delegado por parte de la Junta de Castilla y León de Palencia, el delegado de Palencia de la Junta de Castilla y León, Luis Domingo González, en el sentido que lo hemos escuchado. Vamos a presentar a dos miembros que se unen a esta tertulia, a Clara del Rey, inspectora del Cuerpo Nacional de Policía, delegada de Participación Ciudadana, bienvenida, señora del Rey, y a la psicopedagoga Isabel Muñoz, bienvenida también. Buenas tardes. Porque es un tema de suficiente calado, además espero, no tardando, que esté una de las inspectoras, fiscales jefes de menores de la Comunidad de Castilla y León, de alguna de las provincias de Castilla y León, para que haga y ahonde en lo que es una problemática donde hay dolor, sufrimiento y desde luego que hay que atajarlo antes de que se llegue a situaciones tan tremendas como la del pequeño Diego, pero no hay que llegar jamás a esos extremos, hay que cortarlo desde mucho antes. Forma de maltrato psicológico, verbal o físico. Me gustaría, después iremos además con Patricia, que va a abrir brecha también en cuanto a redes sociales, a talleres de acoso en las redes sociales, en internet, pero me gustaría escuchar en primer término y que nos diera datos y ciertos datos dentro de lo que se pueda de cómo se vive el acoso escolar en nuestra comunidad, en las distintas provincias, un tanto de forma general, no vamos a ir de forma provincia a provincia, pero en general, cómo están viviendo desde los centros, desde el ámbito policial, desde la respuesta de los padres, de la respuesta de los hijos y de los colegios, perdón, señora del Rey. Bueno, el tema del acoso escolar es una cosa un problema que existe siempre y que se da en mayor o menor medida en todos los centros. Lo que pasa es que a veces los centros lo pueden atajar antes, en cuanto lo conocen, lo atajan y lo arreglan, y en otras ocasiones pues trasciende a la opinión pública cuando es tan dramático como esto, y a veces el problema del acoso escolar que sucede en muchos casos, aunque nos parezca increíble, a espaldas de los adultos, a espaldas de los padres, a espaldas del profesorado, y claro, es muy difícil poner cifras. Yo creo que en España tenemos un problema en cuanto a detectar acoso escolar. Creo que tenemos un problema, porque en la mayoría de los casos las cifras son casi insignificantes. Entiendo que cualquier niño que sufre es muy doloroso. Pero que si hablamos de cifras y de estadísticas, ¿se oculta la mayor parte no creo o que no haya, trasciende a nivel de datos? Yo creo que no trasciende y no se aborda con esa intensidad como acoso. Además también es importante diferenciar mala convivencia
de acoso escolar. A veces hay conflictos de convivencia, hay niños que no se llevan bien y no por eso es una situación de acoso escolar. O sea, el acoso escolar tiene unas características que tiene que ser reiterado en el tiempo, que tiene que ser contra una misma persona o grupo de personas. O sea, reiterado en el tiempo. Sí. Hay una serie de condicionantes. Sí, sí. Intencional también, ¿no? Siempre intencional. Que sea deliberado. No es una cosa que sea un accidente, es, uy, lo siento, pídele perdón, uy, es que le he pisado la mochila, pídele perdón, pero es que cada día que pasa te pisa la mochila. Bueno, es que también vamos a abordar eso, ¿no? Claro, no vamos a dejar y apartar, por supuesto, el tema fundamental, que es el acoso escolar como tal. Vamos a intentar descubrir cuáles son los condicionantes, las variables que hacen que exista ese acoso escolar, pero también hay otras situaciones que pueden parecerlo y no lo son. Ahora pedimos la opinión de nuestra psicopedagoga, por supuesto del resto de los tertulianos. Vamos a dar la bienvenida a Lucía Vargas, que es responsable de Pavía, Asociación Palentina de Apoyo a Víctimas de Acoso Escolar. Bienvenida. Señora Vargas, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si ha podido escuchar a la inspectora del Cuerpo Nacional de Policía, sí. Al margen de cifras que efectivamente pueden estar o quedarse diluidas y no plasmar lo que es la realidad, sí que nos gustaría que nos hablara de esa realidad desde su asociación, desde su experiencia y sobre todo que nos especificara de forma clara para que la audiencia entienda, los papás, las familias que nos estén escuchando, cuáles son esas variables, esos parámetros, esos condicionantes necesarios para que sepamos que estamos ante acoso escolar. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con la policía que ha intervenido antes, que no todo es acoso. O sea, nosotros en nuestra asociación estamos viendo situaciones en donde simplemente son acciones puntuales, como puede ser en el caso de Villamuriel. Lo desconozco porque no puedo hablar de un caso que solamente lo conocemos en las redes, pero de forma muy genérica. Pero sí que es cierto que el acoso escolar ha existido siempre, ahora le ponemos nombre tal vez, ¿no? Pero siempre ha existido el acoso escolar, que es la siempre, perdón, siempre, señora Vargas, ¿a qué se refiere con siempre? El acoso escolar, o sea, la persecución sistemática de un niño o de varios niños hacia otro, ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora ya le ponemos nombre y le ponemos apellido a esta. Eso es como el acoso en el ámbito doméstico, o sea, que antes, hace muy poquito, pues se entendían las malas relaciones en un matrimonio, se pensaban que eran de un ámbito privado y de ahí no se pasaba. Ahora ya le ponemos nombre, hacemos un diagnóstico claro e incluso respondemos con respuestas jurídicas muy claras. Entonces, el acoso escolar lo ha existido siempre, pero en este momento yo creo que estamos mucho más sensibilizados para que tengamos tolerancia cero a la violencia. O sea, todo el mundo puede entender que en un momento determinado los chicos se peleen, se discutan y demás, pero cuando esto ya se hace de forma sistemática, el acosador se relaciona y se apoya en un grupo de compinches para realizar ciertas acciones. Cuando vemos que la clase observa y mira para otro lado, porque eso es normalmente los consejos que damos nosotros, los padres, a los niños. Cuando veáis un problema, no os metáis. Si no va con vosotros, no os metáis. ¿Qué ocurre? Que estamos generando personas individualistas, egoístas, porque ¿qué pasa? Yo le pregunto a los padres muchas veces cuando hacemos las charlas, ¿qué ocurre cuando es vuestro hijo el que está siendo pisoteado, humillado, etcétera? También os gustaría que respondiésemos de esta manera diciendo, vosotros no os metáis, que como ahora no es el tema vuestro, no. El respuesta de la violencia en las aulas, la agresividad de una manera tan atroz como estamos viendo, que yo no estoy de acuerdo con algunos planteamientos que se han hecho hoy en las redes o que incluso vosotros habéis hecho en programas anteriores. El acoso está siendo, se determina en el 15% de los niños, que eso es una barbaridad. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Defensor del Pueblo a primeros de este siglo, en el año 2000, lo dice también el informe Cisneros, que hay un montón de gente. Lo que ocurre es que a veces ocultamos las cifras, incluso la dirección provincial, la dirección regional de educación calla las cifras, porque yo os he visto en programas anteriores en donde os habían dado un mapa en donde se daba acoso y por ejemplo a mí me chocó que poníais que en Ávila no había, estoy hablando de hace
de datos del 2014. Bueno, yo no voy a responder por algo que no sé ni a qué programa se está refiriendo. Mejor que hablar de esas cifras que quedan en el tiempo diluidas. Yo creo que todos aprendemos, y si tenemos que entonar el mea culpa, de verdad que pongo voz y persona al resto de los compañeros, que por supuesto que habremos cometido errores, y como tal pido disculpas si hemos podido herir la sensibilidad. En ningún caso había intención, pero más que retrotraernos 2 años atrás, cifras, un gráfico o no haber sabido explicar, estamos en este punto donde sí queremos poner nombre y apellidos a las cosas, pero tampoco confundir. Entonces, por eso queremos saber de qué estamos hablando, saberlo, conceptuar, para que los padres, en principio, sepan a qué se enfrentan y cuál es el modo de proceder. ¿Entiende, señora Vargas? Sí, vamos. No, simplemente quería daros unas cifras, pero vamos, que a lo mejor no tiene mayor importancia. No, sí, todo tiene importancia, pero... Lo único que quiero decir es que ocultando los datos, mirando para otro lado, lo único que conseguimos es que las víctimas sigan sufriendo y los niños acosadores se refuercen en sus actuaciones. Antes comentabais que lo decía el director del colegio de Juan Bosco, hay que intentar educar en la convivencia y hacer campañas de prevención. A veces esos pequeños actos de peleas que no tienen mayor importancia, no van a ningún sitio, pero si no se paralizan, pueden ir a más. Ahí es donde tenemos que poner los adultos, tanto profesores, padres, colegios e instituciones, todos... Pues... Señora Vargas, nos parece absolutamente de importancia, de calado, desde la experiencia, además se ve que habla desde la experiencia, desde el contacto de padres que sufren, de niños, de pequeños que sufren, que hay que cortarlo desde el minuto 1, que tiene que haber tolerancia cero, no solo de la persona que lo está padeciendo, que está siendo el blanco de la mofa, de la humillación, sino también del resto que están asistiendo a ello de forma muda y callada. Por supuesto, ya ni hablemos de adultos, de colegios, y en fin. Gracias, desde la Fundación Pavía. Ahora sí, nuestra psicopedagoga y por supuesto luego el resto. Sí, yo estoy de acuerdo con que muchas veces se confunde lo que es un bullying con lo que es una pelea o una pelea que no va más allá. Pero yo creo que todos llegamos a discernir lo que es un niño cuando está constantemente, un niño o una niña, que está constantemente y prolongadamente metiéndose con alguien, que en general son niños buenos, que los confunden con débiles. Aquí hay un término un poco curioso, porque estos niños buenazos que no se atreven, que no son asertivos, que no se atreven a decir que no se atreven a enfrentarse al otro, pasan por niños débiles cuando realmente son niños que lo único que quieren es tener una paz. Entonces, de alguna manera lo que van haciendo es, bueno, esto va a pasar, si no hago nada seguramente que no van a intervenir más, seguramente que esto se terminará, pero no termina. Entonces va creciendo, entonces el sufrimiento pasa a ser de muy poco a tener unas cuotas elevadísimas, donde los niños se paralizan. Hasta un suicidio, vamos, no se puede llegar más allá. Yo voy a aprovechar, Lucía, os pido intervenciones un poquito breves para que podáis hablar todos. Voy a poner... el siguiente vídeo, sí, pero luego, compañeros, si me hacéis el favor, vamos a mostrar un teléfono de aludidos. Si hay padres que se encuentran con fuerzas para poder intervenir en directo y que nos den desde el anonimato su testimonio de lo que están sufriendo y padeciendo en su casa, ahí está, gracias, sois los mejores compañeros del mundo. Pueden utilizar ese teléfono gratuito, 900-846-007, pueden llamarnos y decirnos cómo están viviendo ese acoso, ese maltrato verbal o físico hacia su hijo o su hija. Dicho lo cual, vamos a ver y escuchar el siguiente vídeo. Marcar un número y encontrar ayuda si hay un problema de convivencia en las aulas. Ese es el gran objetivo. Un teléfono gratuito que no deje rastros y atendido por expertos cualificados, donde aquellos que se sientan en esa situación de acoso, que puedan llamar. Ese teléfono de ayuda ya está en marcha, pero su licitación no terminará hasta marzo. Aunque esta es una de las medidas más importantes del nuevo plan de convivencia escolar, hay muchas más. Entre ellas, un protocolo de actuación para afrontar los problemas en las aulas, dirigido tanto al profesorado como a los padres. La prevención ante los riesgos de Internet y las redes sociales también será potenciada. Ayuda en doble dirección, porque además de atender al acosado, también se quiere llegar al acosador. Que el acoso deje de ser un grito silencioso,
que los que lo sufren no lo padezcan internamente, sino que tengan ayuda. El borrador aprobado por el Consejo de Ministros implica tanto la colaboración de varios ministerios como la de todas las comunidades autónomas. Alumnos y profesores, pero también las familias, están muy presentes en las 70 medidas que incluye este plan. Lo escuchábamos, hasta 70 medidas en ese nuevo plan de convivencia escolar, donde se incluye un teléfono, hablábamos con la señora del Rey, a modo del 016, en la violencia de género, para poderlo utilizar. Una primera ronda, sin Nieves, además como psicóloga. Hacer hincapié, porque hemos hablado desde lo que es la vivencia del niño, en cuanto a la responsabilidad que tenemos los adultos, por lo que comentaba antes, no recuerdo ahora el nombre de la mujer que acaba de intervenir. Sí, Barras, la señora Barras, la presidenta de Pamela. En el hecho de, es algo que ha existido siempre, Lucía Vargas, es algo que ha existido siempre, ¿no? Entonces, aquí creo que el normalizar, el trivializar, el negar que eso sigue existiendo y que es un problema tan grave como para que llegue un niño a suicidarse, es algo en lo que tenemos que bueno, y que no es un caso aislado. Que no es un caso aislado, la mayoría, pero no es un caso aislado, porque en mayo creo que también se suicidó una chica que se llamaba Arantxa, de 16 años, discapacitada. Quiero decir, que no es el primer caso en el 2015, ¿no? Con lo cual, el no trivializarlo, el no normalizarlo, el no es cosas de chicos, así se preparan para la vida, porque hay padres que frente a estas cosas también lo intentan normalizar o intentan mirar para otro lado. Yo creo que la verdadera responsabilidad, aparte de toda la sociedad concienciarnos, está en los padres y en los profesores, porque hay veces que hay padres que a lo mejor van diciendo, oye, mi hija se queja de esto, y lo tratan de solucionar rápidamente. Bueno, hablamos con los chicos, a lo mejor hay que hacer más hincapié, o sea, insistir más, no, es que o que haya protocolos verdaderos de la situación del pequeño Diego y de otros muchos que están sufriendo. Yo creo que es toda la sociedad deberíamos de entonar el mea culpa. Algo estamos haciendo fatal. Claro. Todos, absolutamente todos, en la medida que... mucho por la intolerancia, porque aunque es verdad que son niños buenos, a veces simplemente es que tengan una característica diferenciadora. Puede ser su religión, puede ser su apariencia, puede ser su forma de vestir. Como eres diferente, entonces me das miedo, porque al final detrás de todo eso hay miedo e inseguridad por parte del acosador. Sí, pero también ese miedo a lo desconocido viene muchas veces, que es por lo que yo creo que es donde está el origen del problema y donde estaría el origen de la solución. Eso es fruto de la ignorancia. La ignorancia, ¿cómo se soluciona ahora que estos políticos vemos que no consiguen llegar a ningún acuerdo para ninguna investidura? No sé, ya lo he dicho varias veces en esta tertulia con otros temas, no sé a qué estamos esperando para abordar un gran plan de educación, una auténtica ley de educación que abarque desde las matemáticas, los sociales, la música, hasta el comportamiento y la tolerancia hacia todo lo diferente, hacia solucionar las cosas de una forma dialogada. Y una cosa muy importante que ha dicho Lucía y que es muy dura y afecta a la sociedad en general, es el no te metas porque eso no va contigo. En vez de apoyar... Ese mirar hacia otro lado, no solo en este tipo de situaciones. Y hacerme sentir fuerte y gracioso, habría que hacerlo. Pero eso me recuerda también a la violencia de género, que llevamos muchos años, muchas veces mirando... sé que la señora del Rey, la inspectora de Policía Nacional, quiere hablar. El resto, pero tenemos una primera llamada, vamos a llamarla Teresa, pero no sabemos ni nos interesa saber el nombre, si es real o no, simplemente la queremos dar la bienvenida y agradecerle que haya querido entrar en directo. Buenas tardes. Buenas tardes, mira, enhorabuena por el programa que estáis dando, porque es una cosa que lo hemos sufrido y lo sufren, es muy fuerte. Aquí lo peor, en el caso mío, pasó con un hijo mío en el colegio de los salesianos, vamos a decir el padre Aramburu, ya basta de tanto esconderse, colegio concertado. Mi hijo llegó a tener una crisis asmática, buen estudiante, buenas notas. Se lo hice llegar al director, a su director, todos miraban la cara para el otro lado, no dejaban ver. Mi hijo se tuvo que salir del curso a otro colegio, con la mala suerte que en el otro instituto, porque era un grado superior lo que mi hijo estaba haciendo con toda la ilusión, porque es un chaval que nunca había repetido curso, buen estudiante, no alcohólico, no drogadicto, no se metían con nadie, respetaba a todo el mundo, se encuentra que cuando va a otro instituto, esto que lo oiga toda la gente, porque ya está de tanta mentira, los estudios que se habían estado haciendo en el primer instituto no coincidían con los del otro instituto. Quiere decir que en el primer instituto de los salesianos lo estaban haciendo retrasados. Se encuentra mi hijo en una situación que no sabía ni para dónde tirar, no lo entendían ni los profesores del otro instituto. ¿Qué tuvo que hacer?
el segundo curso, porque consistía en grado superior... Mire, le voy a decir una cosa, Teresa. Lo tuvo que dejar a medias y ahora se encuentra en una situación... Teresa. Perdónenme, porque es una oportunidad... Sí, no, yo se la estoy dando y se la estoy brindando, pero sí que quiero que los telespectadores no se pierdan, porque yo misma me estoy perdiendo. O sea, no entiendo exactamente a qué se está refiriendo. Yo la pediría que, dado que no tenemos a la otra parte para poder hablar... Lo sabe el consejero de Educación. Pero que me parece perfecto, pero el consejero no está aquí. Y yo siempre tengo y sigo, no para usted, Teresa, para todo de lo que se habla, siempre pido que esté la otra parte presente para poderse defender. Creo que es lo mínimo. Entonces, Teresa, vamos a hacer una cosa. Vaya a lo que es la esencia de ese acoso del que usted habla, intente no poner nombres y apellidos, porque yo no creo que deba de ser así, porque no tenemos a la otra parte para poderse defender, o corregirla o no, y como esto no es un juicio ni una sesión de juicio oral, queremos que nos hable del dolor, de cómo poder evitarlo y de lo que ha sucedido, porque yo me he perdido en un nivel de estudios cuando no sé cuál era el acoso que estaba recibiendo entre iguales. Aquí no estamos hablando de directores ni de profesorado, estamos hablando del acoso escolar entre iguales, entre personas de la misma edad, para que me entienda. Entonces, quiero que vaya al meollo de la situación y que nos diga cuál ha sido ese sufrimiento y ese acoso que ha sufrido por parte de los compañeros, que es de lo que hoy hablamos. Lo otro sería tema de harina de otro costal, que si quiere lo planteamos como sugerencia en otro terreno. Acoso escolar, que te escondan tu cazadora, ¿de acuerdo? En otro piso. Bien. Que te metan cosas en la taquilla, que el trabajo consista en hacerse grupos y a mi hijo le dejaban a un lado. Perfecto. Que se le haga saber al profesor y encima, como que era raro, era él. Perfecto. Insisto, ahora lo hemos entendido. Llegaron a saber los inspectores de educación. Ahora lo hemos entendido. Ya no voy a hablar Teresa. más. Lo siguiente, ahora que lo resuelvan, es que lo tengan que resolver. Ahora lo hemos entendido y ha sufrido, por supuesto, muchísimo tanto su hijo como la familia y todo su entorno. Correcto. Y por cierto, lo seguimos sufriendo porque esos niños, a día de hoy mi hijo va a ser 25 años, es nacido en Burgos, burgalés, se encuentra en una situación de inseguridad. Ya no les quiero contar que está en el paro, no pudo terminar los estudios y todo se lo debemos tremendo, a los Teresa, profesionales. Tremendo. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias y además gracias por esa valentía y hacernos partícipe, claro, de lo que era la esencia, porque nos estábamos perdiendo y no entendíamos. Tenemos más llamadas, con lo cual detectamos que a este tema hay que dedicarle mucho más tiempo y que tiene que haber más invitados, tiene que estar el fiscal del menor y tiene que haber muchos más invitados que amplíen y ahonden en lo que es de verdad un problema en la sociedad de nuestros hijos, que no es, por supuesto, de todos, por supuesto, pero a un solo caso merece mucho la pena que dedicamos más tiempo a este tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Marta, buenas tardes. Cuéntenos. Adelante. Mire, yo el año pasado, mi hija era su primer año de instituto y con 12 años sufrió dos acosos. El primero lo intentamos solucionar con los padres, como así fue. La verdad que en ambos, el instituto donde mi hija estudia, se portó fenomenal y tuvimos todo el apoyo. Pero como iba a pensar yo que a final de curso, mi hija en un cambio de clase iba a ser agredida por otras 3 niñas. Evidentemente, mi hija me llamó al trabajo, tuve que salir, tuvimos que ir a la Guardia Civil a poner la pertinente denuncia. Yo solamente quiero decir que existe, que los centros saben que existe el acoso escolar, pero que yo puse la denuncia y quedó una agua de borrajas. Marta, gracias. Gracias. Me están diciendo que el teléfono no deja de sonar. En cuanto podamos metemos otra llamada, pero de verdad yo estoy sorprendida absolutamente de cómo están las líneas. Hay invitados que aún no hemos hablado. También tenemos a Patricia. Vamos a hacer una cosa, compañeros, perdonadme, Carlos y Santiago, que no habéis hablado aún. Patricia me está pidiendo paso desde hace un rato también. Está en Burgos. Hay acoso entre iguales en las redes sociales, es tremendo y hay talleres para mostrar a los padres el camino a seguir. Patricia Andújar, buenas tardes. Vamos a hablar
de las redes sociales, del acoso. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes otra vez. Te decía hace unos minutos que esta tarde íbamos a asistir a unos talleres sobre ciberacoso para proteger a los menores del peligro de Internet. Y para ello tenemos con nosotros al pedagogo e instructor de estos talleres, Alejandro Martínez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poco, ¿por qué estos talleres? Pues son una iniciativa del Ministerio en colaboración con la Junta de Castilla y León para dar formación a padres y madres o tutores legales y profesorado de menores de edad. ¿Y cuál es la temática? ¿Qué conceptos vais a tratar a lo largo de estos 5 días que creo que duran los talleres? Pues son todo conceptos sobre nuevas tecnologías aplicadas a menores de edad. Temas como sexting, grooming o acceso a contenidos inapropiados. Explícame qué son estos términos, sexting, por ejemplo. El sexting se trataría de una práctica que hacen tanto menores como mayores de edad, que consiste en enviar fotografías con cierta connotación sexual a través de mensajes de texto, WhatsApp u otros medios. ¿Y el grooming? El grooming se trataría de una práctica en la que un adulto trata de contactar con un menor y la traducción literal es engatusamiento para tener un contacto sexual con él. En definitiva, ese peligro del que hablábamos, ¿no?, en Internet. ¿Qué tal ha sido la aceptación por parte de los padres? Pues es bastante buena, ya que se han completado prácticamente todas las plazas que estaban ofertadas. ¿Consideras que este tipo de cursos son necesarios? ¿Es necesario formar a los padres para que estén alerta de este peligro de sus hijos, el que corren sus hijos? Creo que es básica una formación para que haya un acercamiento entre padres y menores de edad y se produzca un proceso de mediación parental y acompañamiento a los mismos. Bueno, Alejandro, te dejamos que sigas con la clase. De momento, Cristina, hemos conocido esta perspectiva del profesor, de quien imparte estos talleres, pero en la siguiente conexión vamos a ver qué opinan los padres. ¿Es necesario este tipo de formación en los adultos para que puedan proteger a sus hijos de este problema que hablábamos de Internet? Pues en unos minutos. En unos minutos conoceremos la respuesta de esos padres. Desde Burgos, Patricia Andújar. Carlos, brevemente, Santi. Yo muy brevemente decía nuestra compañera Isabel que a veces se ataca al chaval por ser diferente, por alguna peculiaridad, y también al que es excelente. Porque al final no olvidemos que los acosadores suelen ser mediocres, o sea, y luego hay una cosa que no entiendo, la responsabilidad del chaval, que yo entiendo que bueno, que toda la vida tiene que haber mediocres, para luego ser yo lo siento, voy a ser un poco bruto, para luego acabar siendo mano de obra barata, porque es para lo que sirven muchos de estos chavales que acosan. El excelente al final acabará sobreviviendo en una sociedad donde el mejor preparado flota y sale adelante. Los padres, que de alguna forma, no entiendo cómo en este país un niño rompe una papelera y el padre es responsable y paga la papelera, y que del acoso yo entiendo que no tenga ninguna responsabilidad tener un chaval, pero el padre me imagino que podrá tener alguna responsabilidad, porque parece que es más importante el inmobiliario de la ciudad o lo que pueda romper que la vida de otro chaval. Y por otro lado los centros, que tampoco entiendo que la solución sea que al chaval o sea, te acosan y la solución es que trasladen al chaval del colegio. No, perdone usted, echa toda ese retailer de vagos y gentuza. Sí, además los psicólogos, y aquí hay dos, apuntan que no es la solución idónea. No, porque luego se comunican entre ellos. Esto me recuerda una vez más a la mujer que sufre violencia de género, que es la que huye del hogar. Es que esto es tremendo, Pues es muy importante porque es que... Perdona, Isabel, que me olvidaba de Santi. Luego habláis. Nada, yo voy a ser breve porque creo que es más interesante las llamadas y lo que aporten nuestros especialistas, pero yo creo que hay que ahondar, evidentemente, viendo que la situación es así de grave, hay que ahondar mucho en la detección precoz y en hacer actuaciones preventivas. La prevención y la detección precoz creo que tiene que ser la base para fomentar la solución de los conflictos a través del diálogo y la mejora de la convivencia en los centros escolares. Concienciación. Recojo el guante de la prevención desde el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Desde el año 2007 estamos dando charlas en los centros educativos que a veces no decimos, yo predico en el desierto, pues bueno, cada vez más. Estábamos hablando que es una labor de sensibilización, de no mirar para otro lado, de empatizar con la víctima, de ponerte en su lugar, que el resto de chicos, como decíamos por aquí, no rían la gracia, no es una gracia, no es una broma. Una persona que sufre nunca se puede consentir que los demás miren para otro lado. Si él no puede pedir ayuda, ¿qué es lo que les pasa? Estos chicos débiles, vamos a decir, no piden ayuda, que lo pida otro, y hay que ser muy valiente para pedir ayuda, no un cobarde. El chivato, tal, y le estigmatizamos como que es el flojo. Y a eso también hay que enseñar, ¿no? Sí, yo creo que hablábamos Clara y yo antes de empezar el programa de que ellos acuden, hablan con los chavales, yo que tengo hijos también adolescentes, y según se dan media vuelta, pues los chicos siguen haciendo lo mismo, con lo cual el trabajo también hay que hacerle con los padres, porque vosotros vais como personas externas a su vida y les contáis lo que sea, pero tiene que ser desde la familia también, que los padres
padres hagan ver que esas conductas no son... Desde la familia y desde la sociedad. Y desde la sociedad. En general, enseñarles que eso no es admirable, que no es admitible y que lo admirable es la gente que convive, que, o sea, hay que educar. Para que empequeñecer al agresor, es hacerle pequeño. A ver, esto se hace. Lo que pasa que es que en estos casos es tan sutil que los niños no lo hacen delante ni de los tutores ni de los profesores. Esto es muy sutil. Lo hacen en los cuartos de baño, en los recreos, en las zonas donde no se les ve, en las horas de comedor, a las horas de... claro. Es decir, es que es muy sutil. Ni siquiera una madre se da cuenta y vamos a imaginarnos como un profesor que tiene tantos alumnos llega a darse cuenta de esto. Yo es decir, si no hay un pequeño chivatazo, de alguna manera... Síntomas. El niño no quiere ir al colegio, sí, el niño baja el rendimiento... De acuerdo, pero hay síntomas. Permitidme, tengo dos llamadas. Tienden a callar y a no decir nada. Y luego has dicho antes una cosa muy curiosa, que la víctima se torna en agresor. Exactamente. Si no hacemos una buena reeducación de todos, resulta que el que ha sido agredido después se vuelve agresor, con lo cual es una bola. Es un instinto para sobrevivir. De acuerdo, pero hay que tratar de decir, un niño la solución no solamente es trasladarlo de colegio. A ver, perdonad compañeros, tenemos al otro lado del teléfono a María Ángeles. Buenas tardes, María Ángeles. Gracias también por entrar en directo. Cuéntenos. Saludos a la mesa. Mire, yo hace años, antes de irse mi hija al instituto, en el colegio donde estaba de referencia, bueno, pues la cuidadora sufrió verdaderamente acoso. Era una cuidadora que su madre era directora de colegio, su padre que traía los autobuses en la zona rural y a su hija la cogió de cuidadora porque quiso la madre. Entonces esta chica no aguantaba nada. A mi hija, que siempre ha sido muy responsable, había un niño pequeño en el pueblo y le hacía a ella que existiese cuidadora del niño pequeño. Ya, pero María Ángeles, perdóneme que la interrumpa, es que no es el caso en el que estamos ahora. Pero bueno, estamos hablando, sí, pero es que no estamos hablando de adultos que agreden o abusan de menores. Sí, pero es otro tema que tiene igual de importancia, no le resto ni lo más mínimo, créamelo, pero hoy estamos con testimonios de acoso escolar entre iguales, es decir, compañeros de clase. Agradeceríamos que los testimonios que entraran, por no perdernos, con el suficiente calado que tiene ya de por sí el tema, no fuéramos a otros diferentes. Disculpe que la interrumpa un momento, pero es que yo este caso he querido entrar en antena, como han sido los casos nunca he podido completar, entonces es que aquello era todo un meollo, o sea, y después ellos fueron los que nos decían a nosotros, cuando fuimos y dijimos, ¿qué pasa? Ya, María Ángeles, yo sé que tiene ganas de desahogarse, porque cuando la gente sufre y padece injusticias y abusos por parte de adultos, no tiene nombre, pero de verdad en estos momentos estamos tan apurados de tiempo, que el tema es el acoso entre iguales, que sí que me gustaría que lo centráramos. Gracias, María Ángeles, y en otra ocasión, no lo dudamos, en otra ocasión por supuesto que lo recogeremos. Isabel, buenas tardes. Mire, en mi casa pasó, y yo echo la culpa a los profesores, que cuando tienen que estar cuidando de los niños en el recreo están leyéndose el periódico, y que cuando los dejan solos en clase, si hay niños que son unas fieras, debieran de meterlos en una jaula. Y yo echo la culpa a los profesores. Bueno, de hecho, las generalizaciones todas conllevan injusticias. Imaginamos que una minoría, y en casos excepcionales, que por eso se producen, ¿no? Yo le digo en el caso suyo, por supuesto, no estuvieron a la altura. Eso es. Que tiene que estar cumpliendo con su deber. Y se produjo, Isabel, de esa manera que apuntaban también la psicopedagoga, ¿no? En tiempo de recreo, donde los niños pueden... En clase cuando salen, cuando salen y los dejan solos. Y no creo que sea tan difícil. En su caso, Isabel, ¿lo detectó rápido que su hijo o su hija padecía? No, porque se callaba. No lo verbalizan. Hasta que nos dimos cuenta. ¿Y cómo se dieron cuenta? ¿Cuál fue? Y yo le decía, hijo, no te metas con nadie, que si no te metes con nadie, nadie se mete contigo. Claro, apuntaba la psicopedagoga que quizás no es la manera. Esa no es la manera. Hay que aprender a los niños a que los niños se defiendan. En mi caso, los profesores. Decir que no. Decir que no. Bueno, pues gracias, Isabel, por su testimonio. Sin duda. La última llamada, Soraya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Soraya. Adelante.
Bueno, yo quería intervenir, nada, 5 segunditos. Era para comentar, yo tuve un acoso escolar en carne propia, lo tuvo mi hijo hace 10 años. Y fue un acoso escolar con un grado bastante alto. Intervinieron para salvarle de ello, que gracias a ellos mi hijo salió adelante. Primeramente que lo cambié de colegio y lo metí en los Scouts, que fueron los que hicieron gran parte para sacarle de ahí. Y luego, pues 2 profesionales como Iñaki Piñuel y Araceli Oñate fueron los que llevaron en el caso de mi hijo. Y gracias a Dios tengo un hijo de 21 años que está estupendísimamente. Ha sacado sus estudios y está colocado, trabajando fenomenalmente. Y gracias a Dios ha quedado atrás todo lo que hicieron, pero el colegio no hizo absolutamente nada. Nada. Le quisieron poner porque era él el que lo hacía. Por lo tanto, el colegio, quiero decir que se tenía que reforzar mucho más en los colegios porque el profesorado hace muy poquito normalmente. Es mejor, a mí se me dijo en el colegio, muerto el perro se acabó la rabia. O sea, lo mejor era sacar al niño de ahí, así se calmaba todo. Y creo que en los colegios no se actúa bien. Hay que reforzarlo mucho más para que no suceda, porque es muy grave un acoso escolar. Absolutamente, estremecedor, de verdad. Yo creo que además todos los que estamos hoy aquí ante el testimonio de una madre que lo ha padecido, como bien decía, en primera persona, es tremendo. Gracias, Soraya, y gracias a todas las que se han quedado las llamadas pendientes de poder entrar en directo. Esto es un tema que preocupa muchísimo a las familias y que, por supuesto, habrá que abordar. Una última ronda, me gustaría terminar con la miembro de la Policía Nacional, Carlos. Muy breve. Segundo. Simplemente yo creo que todos los padres que nos están oyendo quieren hijos felices. Han traído a este mundo hijos para ser felices. Yo solamente pregunto una cosa. El problema no es que un chaval se haya suicidado. El problema es los meses de agonía, de falta de sueño y de tristeza que habrá pasado ese chaval antes de suicidarse. El problema no es el suicidio, es lo que ha precedido al suicidio. Santi. Yo creo que desgraciadamente el éxito de llamadas, porque me parece una desgracia, nos dice que es una situación no de hechos aislados, sino un poco generalizada. Y lo que creo es que debemos ponernos como sociedad manos a la obra para no permitir que esto siga pasando, al menos no permitirlo nosotros. La sociedad, los que les atañe muy directamente y, por supuesto, el resto. Pues, Isabel. Algo muy importante, tanta ayuda necesita la víctima como el acosador. Así que si yo soy madre de un chaval que es acosador y me dicen en el colegio de forma repetida que mi hijo se está metiendo con los demás, hay que hacer algo, porque ese niño también va a sufrir las consecuencias emocionales en el futuro. Es decir, no solamente va a sufrir la víctima, por supuesto la que más, pero ese chaval que es el que acosa también tendrá sus consecuencias emocionales, que por supuesto las tiene y la va sufriendo, porque esa agresividad tiene que venir de algún lado y hay que atajarla. Yo creo que es un compromiso, efectivamente, ya no es de niños o no niños o padres o madres, es un compromiso de toda la sociedad, pero con el acoso y con la violencia hacia los niños, igual que cuando se ve a un menor rompiendo una papelera o rompiendo un retrovisor, es decir, es empequeñecerlos, y es un problema de todos porque estos niños algún día serán mayores y serán nuestros jefes, nuestros gobernantes o nuestros vecinos. Civismo, una vez más, y educación. Coincidiendo un poco y adornando lo que ha dicho la compañera, pues que realmente la víctima no es la responsable, los responsables son pues los padres, los educadores y los acosadores, que evidentemente pues también hay que reeducarlos y también hay que hacer algo, porque cuando un niño se va de una escuela, como dicen, pues aquí afortunadamente la madre consiguió solucionar el problema, pero los acosadores se quedaron allí a sus anchas. Entonces el colegio se quita un problema, y pudiendo seguir abusando pero queda allí, víctimas, exactamente, ¿no? Clara del Rey, y además, ¿qué tendrían que hacer los papás o las mamás que se vieran ante esa situación? Me gustaría acabar con ello. Prestar mucha atención a los niños, escucharles. La comunicación es importante, porque a veces estamos muy atareados y no escuchamos al niño, y el niño, como hemos dicho, que son muy buenos, se siente que él tiene un poco de culpa y tampoco quiere cargar a la madre o al padre con sus propios problemas. No se lo cuenta a nadie, se lo calla. Es importante que se lo cuenten. Y es importante que tengan amigos. Un niño que tiene amigos es difícil que sea acosado, porque su autoestima le va a proteger. Entonces es importante esto. Hablaba de Boys Scouts. Exacto, también, me pareció un mensaje muy positivo de esta señora, que dice: mi hijo salió gracias a los Boy Scouts. Mi hijo salió porque encontró un grupo donde encajó, donde era persona, su autoestima le
ayudaron y esto yo creo que es importantísimo. Claro, porque tenía muy buena comunicación con su hijo, que eso es muy importante, yo quiero recalcarlo. Saber que tengan confianza para venir a pedirnos ayuda. Vamos a poner ese punto y seguido a la intervención desde Burgos de nuestra compañera Patricia Andújar y ese taller para padres, con los padres. Patricia. Saludos, Cristina, de nuevo. Hace unos minutos hablábamos con el profesor de estos talleres, Alejandro Martínez, porque se iba a impartir el taller sobre el sexting. Ahora ya estamos en este taller, ya se está impartiendo esta clase y queremos conocer también la perspectiva de los padres. Para ello tenemos con nosotros una madre aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿por qué asistes tú a estos talleres? Bueno, yo creo que los padres estamos un poco perdidos con todo el tema de las nuevas tecnologías. No sabemos muchas veces dónde se meten nuestros hijos, con quién están hablando, qué es lo que puede ocurrir durante nuestra ausencia mientras ellos están en Internet. Entonces, bueno, yo creo que es necesario, pues eso, tener algún medio de control o de mediación para poder ayudarles y ayudarnos a la vez. O sea, que consideras importante que este tipo de formación la den a los padres y también a los colegios, supongo. Bueno, lo de los padres es fundamental, pero los padres solemos ser los últimos en enterarnos y en los que menos, no sé si confían o por lo menos los que menos caso nos hacen los hijos. Entonces sí que estaría muy bien que el profesorado estuviera al tanto de todo este tema. Tenemos por aquí otra madre, en tu caso, dime, ¿por qué has decidido hacer estos talleres? Bueno, pues porque tengo dos hijos, uno de 13 y otra de 9, y pienso que me tengo que informar sobre las tecnologías, puesto que yo no he nacido con ellas y ellos sí, y me llevan ventaja. Reclamas esta formación y también supongo para que se instruya a los hijos en los propios colegios, ¿verdad? Ahora que está tan de actualidad el tema del acoso escolar y también en Internet. Pues yo creo que en los colegios también sería fundamental, porque los padres estamos con ellos, pero en el colegio están más horas, yo creo, que con nosotros y pasan más cosas que en casa. ¿Conoces algún caso cercano de algún menor que haya sufrido algún tipo de ciberacoso por Internet? Pues yo creo que ahora, gracias a Dios, no todavía, pero me imagino que con el tiempo, por desgracia, veremos. Es una realidad, ¿verdad? Tenemos la perspectiva de las madres, pero también tenemos aquí a un padre con nosotros. En tu caso, cuéntanos, ¿por qué has decidido asistir a estos talleres? Pues era por ponerme a la altura de ellos también, para saber y enterarme a ver de cómo pueden hacerlo bien o mal. ¿Tienes hijos de qué edades? Una niña de 12 años y un niño de 7. ¿Y te preocupa que puedan realmente encontrar peligro, verdad, en la red? Sí, porque te puedes meter en cosas que quieres meterte y te salen otras. Vamos, y por lo menos ir a lo apropiado. Bueno, pues ya ves, Cristina, es una demanda social la formación con respecto al peligro que corren los menores en Internet, ahora que hablábamos del acoso escolar y del acoso en Internet. ¿Ya has visto lo que opinan padres sobre este tema del ciberacoso? Muchísimas gracias, compañera. Desde Burgos, Patricia Andújar, ponemos una pausa, 2 minutos, seguimos en directo, las 5:35 y estamos de inmediato de vuelta en directo. Bueno, seguimos en directo, 17:41 y yo creo que nuestra compañera Beatriz Casado ya está en la pista, de lleno, antes nos lo ha demostrado, así que como para dudarlo, Beatriz. Buenas Cristina, tardes. ya estamos preparados en esta pista de pruebas y nos acompaña Rafa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que va a ser nuestro instructor, hoy, en este día de pruebas, de frenada. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, lo que vamos a ver es la diferencia de frenada en seco y en mojado, en suelo deslizante, y vamos a ver la diferencia de distancias que hay en la frenada de un coche en seco y en la frenada de un coche en superficie deslizante. Es muy distinta y vamos a ver que la distancia es muy diferente y por lo tanto deberíamos de conducir cuando hay lluvia o cuando hay hielo con muchísima más precaución. Vale, partimos de que los coches que estamos viendo ahí al fondo son exactamente iguales, ¿no? Deberían tener las mismas características, el mismo neumático. Es para que los espectadores vean la diferencia que hay con un mismo vehículo de cómo se frenaría en seco a ese mismo vehículo, cómo frenaría en mojado, ¿no? Un día de lluvia. Exactamente, el ver la diferencia, son dos coches completamente normales, los dos equipados con ABS, ¿sí? Y por lo tanto lo único que tiene que hacer el conductor no va a haber esquiva, lo único que va a hacer es frenar, freno y embrague a fondo desde el primer momento, notarán vibraciones en el pedal, ¿sí? Y no tenemos que soltar en ningún momento el pedal y vamos a ver la diferencia en la distancia de frenado. Vale, bueno, están esperando allí los dos coches,
a que les des la salida, ¿no, Rafa? Sí, exacto. Pues venga, dales la salida ahora mismo. Adelante, vamos a ver esta diferencia. Van a una velocidad más o menos unos de... 40 kilómetros por hora y llegando al mismo punto nos damos cuenta de la diferencia que hay tan brutal entre frenar en seco o frenar en mojado. Más o menos se dice que se duplica. El problema está en que cuando llueve la superficie es muy deslizante y lo que va a ocurrir es que la distancia de frenado se alarga una barbaridad. Tenemos que tener en cuenta que esto lo estamos haciendo a 40 kilómetros por hora. Si es una pasada, y parece que han venido a 100, vamos. Sí, aquí la sensación de velocidad parece más de lo que realmente es, pero realmente están entrando unos 40, 41 kilómetros por hora. Lo más importante es que nos demos cuenta de eso. Normalmente cuando conducimos en lluvia no aflojamos tanto, es decir, no adecuamos la velocidad a las condiciones climatológicas y nos damos cuenta que la diferencia a la hora de frenar, la distancia de frenado es mucho mayor, más o menos a 40 kilómetros por hora. Es que, vamos, pues porque estoy aquí y hemos hecho unas pruebas antes de hacer esta conexión y no me lo creería, porque es que pensaría, vamos a hacer una repetición para que lo vean los espectadores otra vez porque es tan rápido, pensaría que es que el coche de la derecha es que ni frena tanto como el otro. Bueno, pues más o menos sí que la aceleración ha sido diferente entre uno y otro, pero han llegado a la misma velocidad. Y vemos cómo incluso frena, Rafa. Cuesta muchísimo. Tenemos que darnos cuenta que en pavimento deslizante al coche le cuesta mucho tener adherencia y por lo tanto se alarga una barbaridad la frenada. Esto es lo más importante y por lo tanto lo que debemos hacer es, siempre cuando haya lluvia, cuando haya hielo, lo que debemos hacer es aflojar, aumentar la distancia de seguridad porque nos damos cuenta que la distancia es brutal. Hay que tener en cuenta que un coche a 120 kilómetros por hora, en condiciones normales, en condiciones de seco, tarda en frenar más o menos entre 80 y 90 metros. 80 y 90 metros. En condiciones de lluvia, en condiciones de suelo deslizante, se duplica. Estaríamos hablando de alrededor, también depende del momento de la lluvia, pero más o menos hablaríamos entre 150, 160, 170 metros. Por lo tanto, respetar la distancia de seguridad es fundamental. Eso es, nos quedamos con ese punto, respetar la distancia de seguridad en días de lluvia. En la siguiente conexión, Cristina, nos vamos a otra prueba. Esa te va a gustar, ¿eh? Reglas de seguridad vial. A mí me gustan todas las que tú haces, aventurera. Gracias, Beatriz Casado. Vamos a hablar con el doctor Ramón Cancho. Él pertenece al servicio de pediatría de la unidad de neurología infantil del Hospital Rey Ortega. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de algo, de una enfermedad o de unos síntomas, digamos, que a veces acarrean, conllevan una gran gravedad, una enfermedad grave, y otras muchas, a pesar de parecer como muy impresionables, las personas que están asistiendo a esas convulsiones, que es de lo que vamos a hablar, no acarrean una enfermedad grave, sino todo lo contrario, es algo leve. Así es. Vamos a hablar de convulsiones, de que a veces estas convulsiones son un síntoma de epilepsia y en otras muchas ocasiones no tienen por detrás una enfermedad de gran gravedad. Pues efectivamente, así es. Probablemente en pediatría, sea de los síntomas, sea de los signos en enfermedad, que cursan con mayor aparatosidad, con mayor impresión de gravedad y de impresión para los padres. Y bueno, pues por suerte, en un porcentaje importante de casos, nos reviste esa gravedad tan importante que puede representar en un primer momento. Doctor, cuando hablamos de convulsiones, ¿a qué signos nos estamos refiriendo? A lo que vulgarmente todos conocemos como convulsiones, pero ¿con otros aderezos, con otros síntomas? Pues por supuesto. ¿Por ejemplo? Y en edad pediátrica, mucho más. Siempre existe un poco el modelo de la convulsión como de un paciente, en nuestro caso un niño o un adolescente que cae al suelo y empieza a tener unos movimientos repetitivos, muchas veces en la jerga nuestra tónicos y luego clónicos con sacudidas, pero ese modelo es el de algunas convulsiones. Con mucha frecuencia, incluso para nosotros técnicamente es un tema que es complejo, el diferenciar lo que es una crisis, un ataque epiléptico, una convulsión de un origen a veces que llamamos focal o que cursa con síntomas un poco de carácter más bien psíquico o con otro tipo de perfil, y nos cuesta mucho darnos cuenta que verdaderamente estamos ante un chaval que está teniendo crisis. Y esto, cuando son lactantes, cuando son niños más pequeños, incluso es todavía más llamativo. Es decir, que hay infinidad de síntomas que pueden ser sugerentes de epilepsia y de convulsión. Hay infinidad de modalidades, puede decir, o con distintos matices, todas ellas. Tantas como áreas cerebrales. Como áreas cerebrales. Es decir, en ese sentido, algunos de nuestros pacientes pues parece que hacen conductas complejas. Hay veces niños que tienen lo que llamamos ausencias, ¿de acuerdo? Es decir, en el sentido que desconectan de una manera breve durante 10, 20 segundos y no hacen ninguna otra cosa.
pequeños movimientos mioclónicos, cosas que llamamos espasmos epilépticos, que es síntoma de una enfermedad pues muy seria, muy importante, como es el síndrome de West, en el cual el pequeño lactante tiene una aparente caída de cabeza. En fin, el repertorio es amplio, extenso, es muy amplio y muy demasiado variado para que unos padres a simple vista puedan saber qué le está ocurriendo, ¿no?, en ese momento. Efectivamente, a su pequeño. En algunas ocasiones nos encontramos con niños que tienen crisis, que tienen por debajo un significado importante y sin embargo un significado médico importante, de patología seria por debajo, y que sin embargo pasan inadvertidos como crisis. Pero sí que es verdad que no es así en la mayor parte de ocasiones. La mayor parte de las veces el pediatra de atención primaria, el equipo un poco que ve al paciente, enseguida se detecta que algo pasa, que tiene unos episodios que decimos paroxísticos, es decir, algo que ocurre durante unos segundos o algún minuto y entre medias está normal, pero que se repite en el tiempo y que algo pasa. Claro, eso sería absolutamente diferente a otro tipo de convulsiones que, por ejemplo, en lactantes o en bebés, ¿cuál sería la casuística más recurrente ante esas convulsiones? Pues tenemos una cosa que es muy frecuente, que son las convulsiones febriles, que es uno de los grandes mitos y de los grandes problemas importantes de la pediatría, de estas cosas que todo el que ha tenido papás ha oído hablar de ello, ¿de acuerdo? Por suerte no todos los tienen, aproximadamente un 2% aproximadamente de todos los niños, ¿verdad? Ese es un grupo muy grande y es, con suerte, lo que motiva mayor número de consultas tanto a pediatría de atención primaria como a servicios de urgencias. En la mayor parte de las veces que un niño convulsiona, por frecuencia, es un niño que convulsiona con fiebre y que es un niño pequeño y que tiene un enfoque, por suerte, pues más benigno. De hecho, a veces los padres se sorprenden un poco de la benignidad del proceso respecto, en realidad, a lo que ellos han visto, que es un niño que pensaban que se moría. Claro, claro. Es decir, que en ese sentido hay una diferencia muy importante en cuanto a la impresión de patología y lo que realmente significa. Y tenemos luego un grupo de niños lactantes con crisis en los cuales, pues por desgracia, están en un contexto de enfermedad genética, metabólica, malformativa, y el cuadro es bastante más complejo, e implica discapacidad intelectual u otro tipo de patología, de problema. Bueno, sin duda son unos síntomas, doctor, que nos hacen ir directamente al médico a urgencias o al médico, al pediatra que tenemos en nuestro centro de salud de forma inmediata, claro. Sí, porque alarma, ¿no? Sin duda unos papás que ven convulsionar, depende de qué edad, pero al pequeño, pues, en fin. Pues sí, evidentemente. Por suerte, yo creo que este es un tema que ahora mismo pues está bastante razonablemente bien coordinado por parte de todos los servicios, con su parte de responsabilidad. En el mundo de la epilepsia es un mundo en el cual no hay un protagonista desde el punto de vista profesional, es decir, nosotros tenemos una parte muy importante, pero sin duda los servicios de neurofisiología, que se encargan de muchos de los estudios, evidentemente los pediatras de urgencias, atención primaria, etcétera, etcétera, tienen un papel muy relevante y muy importante en la detección, diagnóstico y seguimiento de este tipo de problemas. Pero sobre todo lo que aquí nos gusta, aparte de informar, que es nuestra prioridad, es también no alarmar de igual modo a los telespectadores. Si están en un trance o pueden estarlo, no tardando en un trance como el que comenta el doctor Cancho, por supuesto ir a ese médico, a ese pediatra de atención primaria o urgencias si así lo requiriera, pero en gran medida puede ser una, no falsa alarma, pero sí responder a una fiebre excesivamente alta y a situaciones que no conllevan gran gravedad. Por supuesto. Pues gracias, doctor Ramón Cancho, del Servicio de Pediatría de la Unidad de Neurología del Hospital Río Ortega. Vamos a irnos de nuevo con Beatriz a seguir conociendo normas de seguridad vial, y ella lo hace siempre, pues así de bien como lo vamos a ver, Beatriz. Pues sí, Cristina, ahora toca cinturón de seguridad. Y Rafa nos va a explicar lo importante que es colocarse bien el cinturón, Rafa, que es que yo creo que la gente no está concienciada. Exacto, es fundamental, todos sabemos que no debe tener ninguna doblez, es fundamental que la banda de abajo pase por los huesos de la cadera,
pero después es fundamental el siguiente paso que habitualmente no hacemos. Bueno, aquí ya le tenemos puesto, es decir, el acto es normal y corriente, lo ponemos por aquí, pum, recto, aquí estaría, vale. Me dices aquí que el hombro... Que apoye en el hombro completamente. Vale, para en evitar este caso que... levanto la solapa de la... Exacto, sí, debemos evitar que el cinto vaya en contacto directo con la piel o con el cuello. Vale. Y ahora viene el paso más importante, que es vamos a agarrar de la banda que llevamos en diagonal, de aquí abajo, vas a agarrar, tranquilamente vas a tirar hacia arriba. Hacia arriba. Y vas a notar cómo te hace presión en la cintura, ¿verdad? Claro, ya lo noto aquí en la cadera. Cuando notes presión vas a soltar tranquilamente y vas a notar cómo se afloja un poquito. Un poquitín. Bueno, pues con ese poquito le vamos a ganar en un vuelco de 10 a 12 centímetros de desplazamiento vertical. Aún así vas a comprobar ahora que en un vuelco el cuerpo se separa del asiento una distancia bastante considerable. Bueno, pues vamos a ello. Vamos allá. Nunca he montado en un simulador de vuelco, esta es mi primera vez. Vamos allá. Así que vamos a ello. Te va a dar la sensación ahora al principio, cuando empieza a volcar el coche, lo vas a comprobar tú sola y quiero que vayas diciendo lo que tú vayas notando. Pues voy que me voy hacia tu lado. Eso es. Ay. Da la sensación, notarás que parece que se va a romper el cinturón de seguridad. Por favor, sí. Bueno, pues te estás levantando del asiento. Totalmente. Bueno, pues fíjate que esto es un vuelco a 20 kilómetros por hora. Madre mía. Y fíjate la sensación de llevar bien colocado el cinturón. Madre mía. Pero es alucinante. ¿Qué te ha parecido? Pues tira bastante de aquí. Hay que tener en cuenta, hay gente que dice que si se puede llegar a romper un cinturón de seguridad, bueno, pues un cinturón de seguridad soporta 9.000 kilos de tensión, o sea que se rompa un cinturón de seguridad es prácticamente imposible. Y recordamos también, aunque ahora mismo no lo podemos ver, que es también muy importante colocar bien los cinturones de los asientos traseros. Sí, exacto. En los coches, en la parte trasera, normalmente donde va el botón rojo, donde se engancha el cinturón de seguridad, se puede mover, se puede girar. Hay que tener en cuenta que el botón rojo... nos van a dar otra vuelta, qué bien, les ha gustado, vámonos, venga. El botón rojo debe ir siempre hacia el exterior. Si el botón rojo va en contacto con nuestra cadera, lo que puede ocurrir es que nuestro propio cuerpo apriete sobre el dispositivo rojo y suelte el cinturón de seguridad. Entonces es fundamental que el botón rojo siempre quede hacia el exterior. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, madre mía. Bueno, nos recomponemos un poco. Hoy ha estado fenomenal, ¿eh? Y esto que son 20 kilómetros por hora, que es muy despacio. Muy suave, eso es. Sí, realmente en un accidente real todo va mucho más rápido, pero... Hola chicas, ¿seguimos recibiendo fotos de WhatsApp? Claro, Cris, de todos los rincones de la comunidad. Mira esta. ¡Qué bonita! ¿Cómo son nuestros espectadores? ¿Pero solo fotos? No, también pueden enviarnos vídeos. Pero por favor, en horizontal. El teléfono que grabe en horizontal. ¿Y dónde las mandan? 682 787878. Que sigan mandando sus fotografías o vídeos para compartir con todos nosotros al 682 787878. ¡Ay, mi querida Fernanda Rubio, de Aranda de Duero! ¡Uy! Nos canta. Pero bueno. ¡Ay, el himno del Real Madrid! ¡Ah, sí! ¡Pero si es del Real Madrid! ¡Muy bien, Fernanda! ¡Bien por el Real Madrid, que va a ganar la Liga y va a ganar todo! ¡Gracias desde Anda! ¡Qué simpático! ¡Qué gracioso! ¡Oh, simpática! ¡Qué graciosa! Gracias, Fernanda. Josefina, desde Briviesca, Burgos. Nos quedamos en la provincia de Burgos. ¡Qué bonita fotografía! Es que además esto es una tela de araña congelada. Cristalina. Directamente, cristalina. Más fotos de la naturaleza, la flora, no de la fauna, desde Burgos. Josefina nos manda... La tela de araña le gusta, ¿eh? ¿Dónde está la araña? Where is de araña? ¿Cómo se dice araña en inglés? Escondida. Spider. Spider, pues Spider es verdad. Spiderman. Rosa Alonso de León, que nos manda el cocodrilo de Medina de Río Seco, peculiar de este pueblo tan bonito. Pues muchísimas gracias, Rosa. Cristóbal Colón no solo trajo patatas, pimientos, también cocodrilos. ¡Qué fantástico! Si tenemos los mejores telespectadores del mundo, ahí está ese dossier que lo testimonia. Gracias, Rosa. Y Sacra, qué bonita. El nombre de Sacra, desde Fuentesauco, Zamora, qué bonitos esos caballos. Parece de película. En la niebla. Niebla. Bueno, yo es que esto es un lujo. Luego vendrá Andrés Gómez
y dirá, pues anda que no fardamos nosotros de la fauna y flora. Y ahora nos vamos a la Riviera Maya, ni lo duden, vamos. Pues sí, ese diario del viajero, que es además de forma directa aquí, en riguroso directo. Alberto Medina, muy bueno, fíjense, ¿eh? México lindo, un poquito más grande, ¿no? Me lo podías haber traído. Buenas tardes. Esther, tú con la maraca, yo con el gorrito. Cancún. Muy bien pequeñito todo, ¿eh? Muy bien pequeñito. Le ocupaba mucho en la maleta y Alberto ha dicho, pues mira, un detallín. Sí, prefería traer otras cosas. Muy buenas tardes. Segunda parte de Yucatán. Esther, te perdiste Yucatán y Riviera Maya. Estaba en León, pero ya estoy aquí porque Yo pensaba que te habías ido a México, fíjate. ¿Sí? Ojalá. Pues no lo conozco, así que ya estás organizando que quiero ir. Eso está hecho, hombre. Bueno, a ver, nos quedaron algunos lugares que visitar. Sí, algunos de los sitios principales para ver en Yucatán y Riviera Maya. Por ejemplo, Cobá. Cobá es un yacimiento arqueológico que, al igual que en Chichén Itzá, tiene una peculiaridad, y es que aparte de tener la pirámide maya más alta de toda la zona, es que en esta sí que podemos subir a ella. Que recordamos que la pirámide de Kukulcán de Chichén Itzá no se puede ya subir. Esa es, ¿no? No. Sí, perdona, esa es la parte trasera. Bueno. Esa es la parte del juego de la pelota, que era un juego maya que solo podían usar rodillas, codos y hombros, que usaban. Me parece la canción de pollitos, sombritos. Y esa es la pirámide. Una pirámide muy alta y que cuesta mucho subir a ella. ¿Subiste? Sí, y eso pero que yo hago mucho deporte. No está permitido ahora. Esa sí está permitido. Sí. Esa sí. Es peligroso, por eso lleva esa cuerda para sujetarse, porque cansa. Pues subiré. Y la verdad que merece la pena porque las vistas a la selva son espectaculares. Agua con musgo, o sea, que intuyo que te resbalas. Sí, Cobá significa en idioma maya agua con musgo, porque está en medio de la selva, como vemos. Claro. Ahí estoy con mi amigo José, de un chico de Autol, que conocimos. No sé si estarás en los Boy Scouts, pero tú siempre vienes acompañado. Sí, claro. Oye, qué bonita. Espectacular. Sí. Solos. Ya lo quiero. ¿Qué hay de verdad, eh? ¿Solos? ¿Te costó? Sí, mucho. Mucho, ya te digo que yo hago deporte y me costó. No, pero yo creo que tú eliges el momento que no haya turistas, ¿no? Porque claro, será uno de los puntos claves donde... No hay mucho turismo. No es de los sitios más turísticos de lo que es la Riviera Maya, pero si vas pronto tienes el lujo de poder estar solo, como hemos visto ahí. Bueno, seguimos viendo. Elegantes. Campamento. Esa pirámide salía en la película Apocalipto, que está muy ligado a este campamento que vamos a ver, que es Campamento Hidalgo. Es uno de los pocos campamentos auténticamente mayas que existe en la zona de Yucatán y de Riviera Maya. De hecho, el taxista no sabía ni la dirección. Yo le dije que quería ir ahí, bueno, hasta que una persona nos consiguió dar la dirección, tardamos un montón. Se me quedaba mirando el taxista como diciendo, ¿cómo conoces tú esto? Y la verdad que fue una experiencia maravillosa, estar allí con la gente maya, que ni siquiera la mayoría hablan en castellano. Hablan el maya yucateco, que es inteligible, pues gracias a que el taxista sí dominaba un poco ese idioma y nos traducía. Y estuvimos con... Ellas están ahora aprendiendo a hacer, viendo que puede tener tirón turístico, hacen unas pulseritas artesanales para venderlas, y estuvimos solos aquí, subimos a la torre... ¿Y esa torre? ¿Es un pozo? ¿O qué es? No, pues la verdad que no sé, yo creo que era más bien una torre de vigilancia. Lo que sí te puedo decir es que también costaba mucho subir. O sea, pero yo donde veo una altura... Ahí vas, de cabeza. Allá vas, bueno. Y vemos ahí la experiencia con esta tribu. ¿Sabes lo que me recuerda? A lo de las mujeres jirafa cuando sí, no deja de ser un poblado también, claro. Bueno, y os decía que, os decía que estaba ligado con la película de Apocalipto, porque en este poblado una niña se llama María Isidra, fue protagonista de esta película, de Apocalipto. ¿Esta niña? Esta niña que vemos aquí, y de hecho yo lo sabía, yo como siempre llevo buenos contactos, sabía que vivía aquí esta chica y la estuvimos buscando. Ya no resulta su cara familiar. Sí, están diciendo muchos compañeros, sí. La vemos ahí, estuvo en la entrega, creo que llegó a ir a los Oscar,
fue invitada. Pues fuiste en busca de la niña, de ese campamento. Súper tímida, ya más crecidita, pero súper tímida pero muy amable. Ella sí hablaba un poquito de castellano. Pues desde luego que más que satisfactoria la visita a ese campamento, pero sin duda hay muchas experiencias vividas. Esta es la escena de la película, sí. Con Mel Gibson. Todo el casting cogieron gente de mayas auténticos, o sea que ahí Mel Gibson tuvo mucho rigor a la hora de hacer la película. Además me encantó la película. A ver, vamos a escuchar a la niña. Momentos de esa película que nos comentabas, pero ha habido, digo, infinidad de experiencias, sin duda, en este viaje que hiciste cuando eras jovencito, ahora hice varios. Fueras mayor, pero que lo hiciste... Pero venga, ¿qué más podemos hacer allí? Hice varios viajes, entonces por eso a veces se me ve con cara crío. Una de las cosas que más me llamó la atención de cuando estuve en Riviera Maya fue el nado con delfines. Porque ahora sí que lo... Fíjate, sí, ahora en qué cara de sitios. crío. Hoy tenías 20 años. Sí. Pero claro... Ahora tienes 107 y hay 20. Sí, a ver, dime. Una experiencia muy grande. Ahora puede resultar que vas a Valencia y lo puedes hacer, pero es que entonces este era el único sitio del mundo donde podías hacer nado con delfines. De hecho había que reservar con un año de antelación. ¿En serio? A un precio bastante caro. Pero la experiencia fue espectacular. O sea, te das cuenta de verdad que es el animal más inteligente que hay. De hecho, su cerebro creo que es el doble de una persona, y ver cómo entre ellos dialogan, cómo te levantan del agua entre dos y te hacen como que estás volando sobre el agua. O sea, hacen lo que quieren contigo. Sí. Además, un niño tenía miedo, porque claro, una cosa es verle en la tele y luego verle en persona, y ellos detectaban el miedo del niño y iban con cuidado. Esa es mi chica. Oye, que luego la tiró para arriba. Más aventurera, nos la tienes que decir. Yo lo hice también, lo que pasa es que el vídeo estaba en VHS y no lo he podido pasar, pero tengo vídeo con la experiencia. ¿Qué experiencias, Alberto, muy gratificantes? Más. Pues por ejemplo, para una experiencia de playa es hacer el paraslicing. La experiencia de playa... Bueno, esa ya no sé si me gusta tanto. Una maquita tranquila, ancha. No, hombre, ya que vas hay que hacer todo. Hay que hacer todo. Esto es el inicio. Esto es para Beatriz, no es para mí. Yo no, hay una. Te llevan en moto de agua distancia al barquito donde te impulsan con el paracaídas. Encima, claro, como mi chica pesa muy poquito, nos levantó muchísimo. Y la verdad que da bastante vértigo, ¿eh? No, pero bueno, si caes al agua. Eso sí. Claro, sí. No hay problema. Caes al agua desde no sé cuántos metros. Bueno, pues muchos. Mira, fíjate qué vistas y esta foto está. Y además mira a qué aguas. Eso sí, claro, eso sí. Las vistas, la verdad, que son espectaculares. Yo siempre te recibiría, como es debido a ti, a la compañera, tranquilamente, en la orilla. Con una piña colada. Pero fíjate que pese al vértigo, yo grabé un pequeño vídeo, ¿eh? ¿Tienes vértigo? No, pero con los años sí que cada vez noto que hay ciertas cosas que... Te haces más responsable, ¿no? Ves más los peligros. Antes eres más inconsciente. Sí, la verdad que sí. Bueno, y lo sigo siendo. Aventura, claro. Si yo en general, no me estaba metiendo contigo. Si fuera como yo, no sería aventurero. Yo donde haya una buena foto, un buen vídeo, ahí vas, de cabeza. Supere el miedo ese. Bueno, vamos con las cuestiones de intendencia, cuestiones más prácticas. Hoteles. Algo que interesa mucho, sobre todo a la gente que va a México, es el tema del hotel. Yo voy a recomendar un hotel que se aleja un poco del típico resort, que son 4 megahoteles juntos, todo incluido, que te hace falta un trenecito para ir a la playa. Estoy cansado. Sí, yo he estado en ese tipo de hoteles y bien, como curiosidad está bien, pero preferí elegir el último año que es más íntimo. Es todo incluido también, pero es solo un hotel, tienes todo a mano, con muchos restaurantes. Es el Catalonia Royal Tulum, que además tiene una de las mejores playas del Caribe. Ah, qué bueno. Y solo por eso ya es un lujazo. ¿Y me la vas a enseñar? Sí, ahora la veremos. Qué bonita. Está la piscina, la habitación espectacular, además te recibe con la habitación con champán. La bañera grande. Un jacuzzi en la habitación. Nos piscina gusta. con jacuzzi. Nos gusta. Este hotel es la verdad que espectacular. Toda la comida a la carta, en cualquier momento podías ir a comer a cualquiera de sus 5 restaurantes. Espacio chill out. Este espacio ya me va a gustar. Fíjate qué tranquilidad. Es más, este es de mi... Nos gusta. Eso es lo que yo quiero. La playa... Eso. Yo he estado... Y tú me imaginabas allí ahora, ¿no? Que yo estaba allí. Sí. Yo he leído de Dios. ¿Cómo nos mandaron la foto? No se puede mandar en un enero esa foto aquí. Ya, claro. Que sí, que es para ilusionarnos. Fíjate qué costes, ¿eh? La verdad que es espectacular el hotel. Catalonia Royal Tulum es espectacular. Y es una de las mejores playas del Caribe. Sin duda. La que tiene este hotel. Está en la zona de Spuja,
que es una de las mejores zonas de Restaurantes. playa del Caribe. Pues te voy a recomendar este restaurante que está en este hotel, que tiene la peculiaridad que es un cenote. Recordamos que los cenotes solo existen en México. Y fíjate, poder cenar en un restaurante dentro de un cenote. Bueno, pero tú estás en una barca ahí. No, es una mesa a orilla, fíjate, dentro del cenote. Qué parafernalia montada. ¿Ves por qué me gusta viajar con este señor? Porque conoce todos los rincones. Les ha pateado antes. De hecho, mira, a ver si veis ahí abajo un coyote que se llama Nico, que habita por el restaurante. Y hay que tener cuidado porque te roba la comida. Bueno, un listo, un listo. Esto es en mi mesa. Esto es en mi mesa. Nos dijeron que le encantaba la crema catalana. Ay, que mira, qué bueno el vídeo. O sea, tú pides tus platos y uno para el mapache. Uy, perdón, no, un mapache, sí. Un mapache. Mapache. Una cara de listo, el mapache. Además, fijaros las manos, que a mí me sorprendió. Es 10 veces más grande. Que no es como un gato, un perro, tiene dedos en la mano y te agarra los alimentos. Y le gusta la crema catalana. Me encantaba, mira. Y a mí va a agarrarte porque como estoy tan bichera, lo mismo me da por ir a cogerlo. No hace nada. No hace nada. Pues tiene, de hecho, si no, no lo permitiría. No está muy gordito, la verdad, para todo lo que coge. Pues no será por lo que comía, por lo que no comía, porque madre mía. Ay, qué simpático. ¿Qué platos se pueden comer allí? Primero, una serie de curiosidades que hay en Ribera Maya y también dentro del hotel. Anécdotas con animales. A mí me encanta la comida mexicana. Este es el coatí. Es un animal, yo lo definiría como una mezcla entre ardilla y oso hormiguero por el morro. Claro, se tira un aire. Son simpaticísimos, pero no hay que fiarse. No hay que fiarse porque si tú vas a por ellos, te pueden morder. Hondo. Pero claro, es algo que es de lógica con cualquier animal. Claro. Si él viene a ti, entonces sí, le puedes acariciar, le puedes dar comida y es muy amigable, pero no molestarles. Claro, solo cuando ellos como a todos. Tú ven a mí por la mañana. Y fíjate que en la habitación del hotel, nosotros estábamos en el piso más alto, el tercer piso, mirar qué maravilla. Qué bonito. Y iban a saludarte los coatíes que les podías incluso tocar, fíjate. Qué simpático. ¿Y de tamaño cómo son? ¿Como un gato más o menos? Sí, como un gato más o menos. Bueno. Mira qué maravilla. Ahora vamos a ver una toma que es que le podía tocar la nariz, porque le teníamos delante. Todas las mañanas nos venía a recibir. ¡Ay, qué saludar! A darle buenos días. Nombre? Es que eran varios. Mira, fíjate cómo mueve la nariz. ¡Ay, qué lindo! Todas las mañanas al despertar daba gusto levantarse y que encontrarte estos seres tan amigables. Me encanta. Coatíes. Sí. Bueno, ¿eso es un bebé? Y esto es un bebé mapache que nos encontramos, pero en la zona de los coatíes. Hay que tener cuidado. Y sobre todo que yo no sabía si esto te podía morder o podía venir la madre, porque estaba llorando y estaba perdido, se había perdido. Ay. Llamamos a un cuidador y él le llevó a la zona de los mapaches. Fíjate que para llevártelo en el bolsillo. Pobrecito, claro, había perdido a su mamá. Claro, y es que tiene el riesgo de que el coatí es un animal muy separatista y ellos no se mueven de su círculo y podrían atacarle. Entonces, rápido llamamos. Y terminamos con iguanas. Iguanas. Bueno, nosotros tuvimos aquí una iguana, ¿eh? Sí, lo vi. Con la era de las aves. Es el animal más característico de la Ribera Maya. Es herbívoro, o sea, no hay problema, no la gente piensa que te pueden morder. No, doy fe, ¿eh? Que lo tuvimos en nuestros brazos. Y es un animal muy simpático. Se quedó dormido y todo. Esto es en Tulum. Juancho se llama. Lo puedes ver en cualquier parte de Ribera Maya o de Yucatán. La iguana está por todos los lados. Y ya te digo, es muy amistoso, no hay problema, hay gente que a la primera vez. Bueno, pero cuando se sale de viaje mejor no tocar animales, por si acaso, luego te puedes amargar la vida. Sí que quiero que veas, nos quedan poquitos minutos, pero sí que quiero el vídeo de iguana. Comida, que se ha quedado con las ganas de la comida mexicana. Ay, qué rica. Un plato típico de Ribera Maya, que es la cochinita pibil. Uy, la cochinita. Me encanta este plato. Uy, la cochinita. Es un plato de un asado que además lo hacen en un horno bajo tierra, que ahí está el truco. Sí. Excavan un horno bajo tierra y lo envuelven en hoja de platanero. Sí. Y echan achiote, que es una especie típica parecida al azafrán. Y la verdad que es un plato exquisito, no pica. Pues ves, ahí tienes tu platito de México. Mira ahí la vemos manera. El horno. No pica nada. Un horno este plato, natural, nacido de la tierra. Desde luego. Bueno, pues en este último minuto, consejos, cuándo viajar, cuándo no viajar.
Sobre todo cuando no viajar. Cuando no viajar, y rápidamente me voy al denominador común. Rápido. Sí, septiembre, porque el tema de huracanes. Venga, tú coge. Y entre diciembre, la mejor época ahora, por eso diciembre y mayo es la mejor A ver, época. denominador común. ¿Ha encontrado este licor de anís? Un anís de Valladolid. De Valladolid mexicano. México. Y nosotros pues tenemos nuestro anís de la Castellana de Segovia. No me digas, fíjate dónde se ha ido a parar hoy nuestra aventurera. Un anís de miel muy rico. Muy rico. Muy rico sí que eres tú, que tienes una cantidad de experiencias. Ay, bueno, Alberto, que nos vemos la semana próxima. Y a ustedes les vemos mañana, Esther. A las 4:30. Estén atentos porque vamos a ver, entra en sus hogares. Hasta mañana.